el 5, el 6, ¿cierto? El 7 y el 8. Solamente vamos a ver esos versículos y vamos a verlo con un poquito también de ahí profundidad. La regeneración, nuevo nacimiento. ¿Cómo sucede? Eso es importante. ¿Y cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y cuándo sucede? Pero antes tengamos otro momento de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra porque ella es la que nos instruye. Ella no solamente, Señor, registra tu voluntad, como dice el autor de Hebreo, ella es viva y eficaz. O sea, tiene poder. Tiene el poder de transformar. Tiene el poder, Señor, de cambiar la vida. Tiene el poder de, como dice el Salmo, de convertir el alma. Por eso es tan necesario, Señor, que podamos escuchar tu palabra. Que este púlpito, que esta iglesia pueda estar, como dice Pablo también, atiborrada de la palabra del Señor. Por eso Él dice que la palabra corra por todos lados. Ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra, porque ella es la que tiene poder. Pablo dice que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Y ese Evangelio tiene que ver también con el mensaje de tu palabra. Que en esta mañana, Señor, tú nos ayudas a entender esta tremenda doctrina para que también nuestra vida cambie, nuestra perspectiva acerca de ti cambie. Y también, por supuesto, nuestra perspectiva de cómo tú obraste en la salvación también cambia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dos preguntas, ¿cómo sucede y cuándo sucede? Sin embargo, antes de eso, déjeme mencionarles brevemente un mal entendimiento del nuevo nacimiento. Noten aquí, hay dos citas, ¿cierto? La primera es de uno de los evangelistas más comunes, él ya no está con nosotros, Luis Palau, y él escribió en un tratado pequeño lo siguiente: te conviertes en miembro de la familia de Dios cuando naces en ella. Perfecto, pero para ser hijo de un Padre Celestial debes tener un nacimiento espiritual. Ponga ojo aquí en las palabras en rojo. Esto sucede cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Error. No es así. El acto ritual no trae a luz un milagro sobrenatural. No. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que eso es parte de una tesis más católica romana? Por eso ellos le dan tanta importancia a los rituales. ¿Cómo puede ser posible que yo diga algo y eso me lleve a un acto milagroso? Vamos a ver que es al revés. Billy Graham, ustedes lo conocen, ¿cierto? Algunos, varios de aquí que tienen sus años también, ¿cierto? No quiero mirar a nadie. Bueno, él también es de la misma línea y después entendemos por qué, o vamos a entender por qué razón ellos pensaban así. Todo esto lo hemos visto en los otros temas. Tú abres el corazón y le permites que entre. ¡Wow! ¿Cómo eso? Ya lo hemos visto con anterioridad. Jesús está esperando afuera, ¿cierto? Y el creador del universo, el rey de reyes y soberano por sobre todas las cosas, está esperando que usted le abra la puerta. Mire, qué increíble. Creo que es al revés. Pero tenemos toda esta tendencia, ¿cierto?, que surge de una teología que ya la hemos visto, semi-pelagianista o arminiana, que considera que el hombre tiene libre albedrío. No, el hombre es un esclavo. Y como vimos en el tema pasado, el hombre, ¿cuál es su condición? ¿Enfermo, herido o muerto? Muerto en delitos y pecados, no quiere nada con Dios. ¿Cómo eso ábrele tu corazón? ¿Cómo un muerto va a abrir su corazón? Dice él, o escribía en su momento, tú abres el corazón y le permites que entre. Reniegas de todo pecado y de todos los pecados. Renuncias y entregas a él por la fe. Wow. En ese preciso instante tiene lugar el milagro de la regeneración. Wow, qué interesante. O sea que el milagro de la regeneración está a la mano. Tienes que simplemente repetir esta oración y pasas de muerte a vida. No, no es así. Vamos a explicarlo y déjame antes mencionar algunas cosas que son necesarias como paralelo. Cuando hay una teología deficiente, hay una especie como de decadencia, ¿cierto? Escalafones en decadencia. Estudiamos esto al principio de esta serie, estuvimos estudiando por qué hay tanta división y en términos generales, por qué en el cristianismo, cierto, que es popular, digamos, es totalmente diferente al cristianismo bíblico, histórico y reformado, valga la redundancia, de la época de la Reforma en adelante,
Cuando Martín Lutero y los reformadores le dijeron a la Iglesia Católica, no, ustedes están distorsionando la Escritura, no es así. De ahí, hermanos, surge la Iglesia Protestante, de la cual obviamente nosotros venimos. ¿Qué creían ellos? Tristemente la Iglesia mayoritaria evangélica en el día de hoy en algunas doctrinas es más católica que reformada. Y eso es tremendamente cierto, errado. Cuando hay una teología deficiente, por supuesto, ¿qué deviene? Una doctrina errada. Y cuando alguien tiene una doctrina errada, ¿cómo es la práctica? ¿Cuántas personas dicen haber aceptado a Cristo en su corazón y viven como el diablo? Pero si esa persona aceptó al Señor, yo lo vi. Sí, pero es engañador, es adúltero, no tiene ni un compromiso con el Señor, no, ni siquiera siente su necesidad de buscar a Cristo. Ah, pero hizo la oración. No sé si ustedes entienden eso. Hay una contradicción tremenda en ese sentido. Y usted ha sido testigo, la mayoría de nosotros, cuando pequeños, no con una mala intención, hermanos, no. Yo siempre les comentaba a ustedes cuántas veces yo hice la oración del pecador, pero mi vida no mostraba santidad, ni estaba interesado en la santidad. Mi conversión vino posteriormente, cuando empiezo a notar cambios internos en mi corazón y en mis gustos que eran bastante diferentes. Y no estaban, de hecho, en la adolescencia. Siendo hijo de pastor, naciendo en un contexto lleno de palabras, escuchando todo el tiempo, participando en la alabanza, pero no era creyente gran parte de mi adolescencia. Pero sí había hecho la oración del pecador 1, 2, 3 veces. No tanto como el pastor Ricardo, ¿cierto? Que él es el campeón de las oraciones, como dijo una vez, ¿se acuerdan? Pastor Ricardo Daglio. Pero miren, cuando hay una teología deficiente, hay una doctrina errada y una práctica viciosa, tendemos a pensarnos que tienes que hacer algo. Y no es que no tengamos que hacer nada, pero la palabra de Dios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿cierto? Para que nadie se gloríe. Y después dice, no por obras, no por actos, no por rituales. Ahora, generalmente en teología se habla de algo que se conoce como ordus salutis. Usted busca un diccionario teológico y busca ordus salutis y significa orden de la salvación. Y usted va a encontrar que en términos generales el evangelicalismo popular tiene este orden. El orden de la salvación viene primero la fe y esto da el nuevo nacimiento y después viene el arrepentimiento. No es así. La Biblia enseña que primero tiene que haber un nuevo nacimiento y estas dos cosas son el resultado ¿de qué? De esto. ¿Cómo puede un muerto sin vida espiritual evidenciar fe? ¿Qué necesita primero? No es solamente algo lógico, sino también algo esencialmente teológico. Está en la Escritura. Ahora, ¿cómo sucede? Y ahí yo quiero que vayamos al pasaje para que el texto mismo nos ayude a entender cómo el Señor Jesucristo explica esto en esta conversación tremenda que tiene con Nicodemo. ¿Cierto? Una persona que nació en el judaísmo, dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, no era cualquier persona. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, mira, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque en realidad nadie puede hacer estas cosas y señales que tú haces si no está Dios con él. Y hermanos, note qué increíble lo que le responde el Señor Jesucristo al versículo 3. Yo esperaría una respuesta de este tipo. Sí, Nicodemo, en realidad mis milagros son súper espectaculares y en realidad, claro, quizás hay gente que no conoce todos mis milagros. Qué interesante, Jesús no se enreda en respuestas de ese tipo, le dice, ya conoce el corazón de él. De hecho, noten el versículo 23 del capítulo 2, porque toda esta sección no empieza en el 3.1, empieza en el capítulo 2, versículo 23. Y estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¡Uy, qué rico! Muchos creyeron en su nombre. Pero noten el 24. Pero Jesús mismo, ¿qué pensaba de muchos de ellos? No se fiaba de ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él conocía a todos.
Dios conoce, hermano, el corazón de las personas. Yo no puedo como pastor decir, aquí tengo un nuevo hermano. No lo sé. Las evidencias van a mostrar si es un hermano, si ha hecho una profesión de fe. Quien podría decir algo así es solo Cristo. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón. Yo no conozco el corazón. Aunque el corazón está mostrando todo el tiempo lo que hay dentro. Eso obviamente también es evidente y la Biblia lo enseña. Noten, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y ahí viene el pasaje de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, ¿cierto? ¿Qué le responde Jesús? Es como que Jesús le dice, mira Nicodemo, no te enredes en cosas que ahora no importan. Este es tu problema, necesitas nacer de nuevo. O sea, Jesús va al hueso del problema. Y vayamos examinando estos versículos en detalle. Miren qué interesante. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero ilustrar esto de la siguiente manera. ¿Qué es lo primero que se ve en el texto y por el cual podríamos poner atención? Es esta expresión, de cierto te digo. En el texto griego son dos palabritas, amén, amén. Y siempre cuando el Señor decía o introducía un discurso con esta expresión, de cierto te digo, está diciendo, mira, esto es la verdad, pero ¿cómo lo podemos llamar? Es la pura y santa verdad, ¿cierto? Así lo llamamos. Y Jesús, de otra manera, ese es el protocolo para decir, mira, pon atención en lo que voy a decir. Esto no lo vas a aprender en ningún lado, pero esto es así y no cambia. Es una verdad trascendental, atemporal, no va a cambiar. Esto es la verdad ciertísima. Por favor, pon atención, Nicodemo. De cierto te digo. Cristo no traía una doctrina más, traía la verdad, hermano. La explicación de cómo es que se nace de nuevo. Segunda cosa, ¿qué les llama la atención? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿cierto? Que el que no naciere de nuevo, interesante, no dice aquí el que no acepta al Señor en su corazón, o el que no se hace cristiano, el que no firma un libro de membresía. No, nada que ver eso. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Jesús es categórica en este sentido, como dice un autor, y enuncia una condición que no admite condiciones. A menos que nazcas de nuevo, no vas a poder experimentar, ni vivir, ni estar en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es solamente algo etéreo, no. Es una realidad futura en donde Cristo va a venir a reinar literalmente, como dice su palabra, en esta tierra. Bueno, ¿quieres ser parte de ese reino? Tienes que necesariamente nacer de nuevo. Ya, no estoy hablando, Nicodemo, de ser evangélico. Estoy como poniéndome anacrónico en el sentido contrario, ¿cierto? Nicodemo, no se trata de que estés en centros bíblicos. Aunque sí, en parte... Seguramente no hubiera habido una corporación de ese tipo, una iglesia bautista. No se trata de eso. Pero es que yo firmé el libro de membresía, Señor. No es eso. No es eso, Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Es que yo soy evangélico, soy cristiano. Nicodemo, no. Necesitas nacer de nuevo. Hermanos, casi nunca pensamos en esta categoría. Siempre pensamos, no, yo soy evangélico. Conozco una persona que es evangélico también. Pregunta, ¿ha nacido de nuevo esa persona? Esa es una pregunta mucho más profunda que preguntar, ¿eres evangélico? Cuando tú vas en el trabajo y te encuentras con alguien, sí, yo voy a una iglesia, tú igual eres evangélico. Pero la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? A eso lo quiere llevar Jesús a Nicodemo. Nicodemo, hermanos, tenía todo un conocimiento cabal del judaísmo, del Antiguo Testamento, conocía muchas cosas de la religión de Jehová, pero Jesús le está diciendo a él, que tiene un tremendo conocimiento, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero Señor, si yo he estado todo el tiempo bajo las alas de Jehová, he sido instruido por los rabinos. Lo mismo uno podría decir al presente. Pero si yo soy cristiano, mis padres eran cristianos, nací en un lugar cristiano, ¿qué más necesito? Yo soy hijo pastor, imagínense, ¿qué más necesito? No, necesitas nacer de nuevo. Ahora, otra cosa importante en el texto, la expresión nacer de nuevo. Necesito explicársela porque es clave.
dice ahí nacer de nuevo y literalmente se usan dos palabritas, génete, anoten. Y esto literalmente significa engendrado de arriba. Esa expresión de nuevo es un adverbio de lugar, ¿cierto? De arriba, de al lado, de abajo. Pero en este caso se puede traducir como de arriba. Y en el fondo es como una metonimia. Metonimia es un recurso retórico para, en vez de mencionar algo directo, se menciona de otra manera o con otro nombre. De arriba quiere decir del cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios el Padre. Es una alusión a que necesitas nacer de nuevo por una causa divina, no es terrenal, es del cielo. Sin embargo, uno tiene que poner atención a todas las palabras aquí. Nacer es la siguiente palabra y si quieren leerlo, yo se los leo aquí. El verbo genao, y lo vamos a ver esta mañana varias veces, es muy interesante. Se traduce nacer. Incluye el acto y el principio generador de vida. Esta palabra sugiere un nuevo comienzo, un nuevo ser. No es un cambio de religión, es un cambio de naturaleza. No, yo antes asistía a esa iglesia, ahora asisto a esta iglesia. ¿Cuánta gente se ha escuchado y ha pasado por los testigos de Jehová, por los mormones, por los pentecostales, y ahora está aquí? ¿Saben cuál es? Ah, no, mentira. Hermano, eso no tiene nada de trascendente. No se trata de un cambio de religión, se trata de un cambio de naturaleza. De eso es lo que está hablando el Señor. Segunda cosa importante en el verbo, y esto es muy importante, ya el adverbio de nuevo o de arriba me está indicando al tiro, ok. La preposición de siempre tiene que ver con, ¿cierto? Los gramáticos le llaman genitivo. En este caso sería genitivo de producción, ¿cierto? O de fuente. ¿Dónde es la fuente de donde nace esa fecundación? De arriba. Segunda cosa. Ser engendrado de lo alto, si quieren leerlo, yo se los leo aquí, es un verbo en voz pasiva. Y esto es muy interesante. Pero los verbos tienen voz pasiva, voz activa, voz media en el texto original. Nosotros en castellano tenemos dos voces nomás, la voz pasiva y la voz activa. La voz activa es una acción que yo realizo. La voz pasiva es algo que yo recibo por un agente externo a mí. Y aquí está en voz pasiva. ¿Qué está diciendo el texto? Que el nacimiento no es algo que usted y yo haga, es algo que me sucede, es algo que le sucede a la persona. No está él activo, es pasivo en ese sentido. Por eso ahí, déjeme leerle, el verbo nacer, voz pasiva del verbo, señala en primer lugar que la acción fecundante es externa a Nicodemo y por supuesto a todos los hombres. Así, de nuevo o de lo alto, subraya por metonimia que este nacimiento proviene, ¿cierto? ¿De dónde? De Dios. O sea que no puedo hacer ciertos rituales sacramentales. Hermano, la teología católica está llena de sacramentos a los cuales les adjudican poder de efectuar una obra que en realidad no existe. Por eso que ellos necesitan bautizar a sus niños cuando bebé. Porque dentro del catecismo católico se cree que el niño recibe la primera cuota salvífica. Pero no, eso no existe en la Escritura. Ahora, vamos por un momento a Juan 1, porque Juan, de hecho, uno pensando en esto, Juan eso es lo que dice al principio de este evangelio que es súper teológico. A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas se les llama evangelios sinópticos y siempre se estudia Juan por separado. ¿Por qué? Porque Juan es un evangelio mucho más profundo. Noten el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí se usa la palabra logos. En el principio era el logos y el logos era Dios en el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios. Y el logos es la palabra. De hecho en el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquel logos, se materializó o hizo tabernáculo, dice el texto original, en la tierra. ¿Y quién es ese logos? Es Cristo. Es profundo, claramente sí. Pero noten lo que dice en el versículo
Versículo, leámoslos desde el 1, el 2 mejor, ¿cierto? Dice, en el principio era con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el Logos hizo todo. Colosenses lo dice de manera súper clara también, ¿cierto? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino vino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, porque es preexistente, el Logos es preexistente, es eterno. Y el mundo por él fue hecho, él es creador. Pero el mundo no le recibió. A lo suyo, singular, a su creación, vino, y los suyos, plural, judíos, no le recibieron. Ahora, este versículo que no hemos aprendido de memoria, súper mal interpretado también. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero note el 13, por favor. ¿Qué dice el 13? Los cuales no son, y mire la palabra que usa, nacimiento. Genao es el término, es el mismo que se usa ahí en Juan 3. Los cuales no son engendrados, y aquí se mencionan varias cositas, o varios poderes que pudieran ser fecundantes. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. No, es que yo vengo de una familia pastoral, de una familia de siervos del Señor. No te sirve, Joel. No es por herencia esto. Después dice, ni de voluntad de carne. Yo puedo con mis propias fuerzas hacerlo. Y después dice, ni de voluntad de varón, sino otra vez de Dios. Por favor, hermanos, noten, quise traer esta explicación de manera más detallada. Miren lo que aparece ahí, ustedes pueden verlo. ¿Qué es eso? Dirán, es un poco raro, ¿cierto? Aquí hay algo bien interesante mientras estudiaba. Aquí hay una paradiástole. ¿Qué significa eso? Es un recurso retórico en donde se repiten conjunciones adversativas. ¿Cuáles son las conjunciones adversativas? Ni y ni. Esas son dos que se van repitiendo. En el texto griego aparecen esta y esta. Y hay otra, ¿cierto?, palabrita, sino, que es otro tipo de conjunción, que me ayuda a entender cómo va el texto y cómo va la idea. Ese ni es una sumatoria, eso se le llama, ¿cierto?, como ya dije, una paradiástole, y la idea es recalcar una cuestión, decir, mira, leamos el texto, los cuales no son engendrados de sangre, ni por un momento, ¿cierto?, de voluntad de carne, ni tampoco de voluntad de varón, sino, contraste, como que el autor está diciendo, miren, descarta esto. Descarta que puedas llegar a nacer producto de este tipo de vías. No existe. Solo Dios puede hacer eso. Qué interesante que ya Juan lo estaba diciendo al principio de su relato. Ahora, versículo 5. Vamos al 3, por favor. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es categórico, necesita nacer de nuevo. Por eso una pregunta en esta mañana es, ¿has nacido de nuevo? Pastor, pero ¿cómo eso? ¿Cómo ocurre? Vamos a verlo. No, yo no estoy preguntando, ¿eres evangélico? Eso no es relevante. ¿Eres cristiano? Sí, pues pastor, no soy animal, dice la gente, ¿cierto? Yo estoy preguntando si has nacido de nuevo. Esa es la gran pregunta. Es la pregunta de Cristo a Nicodemo, que vivió todo el tiempo, años bajo el judaísmo, conocía el Antiguo Testamento, pero de hecho no sabía mucho, porque él le dice, sabemos que has venido, ¿cierto? Como dice el versículo 3, que has venido de Dios. Pero Jesús, de hecho, lo confronta en el versículo 10 o 9. Respondiendo Nicodemo le dijo, Cristo no entiendo lo que está explicando. ¿Cómo esto de nacer de nuevo? Noten lo que le responde Jesús a Nicodemo en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres anciano de Pichusquén? Mentira. Miren, ¿cómo le dice? Eres pastor y no tenés idea de lo que estás enseñando. Miren, eres maestro de Israel y no sabes esto. Es como Jesús le decía,
¿No te acuerdas de Ezequiel 36, Ezequiel 37, Jeremías 31? Oye, esos pasajes son increíbles, anótenlo, después los lee. Está hablando del nuevo nacimiento. Y yo os daré un nuevo corazón, les dice Dios a Israel. Y yo haré que anden en mis estatutos. Hermano, eso es increíble. Esas profecías aún están vigentes y un día se van a cumplir en el pueblo de Israel. Ahora son paganos, están totalmente lejos de Dios, sí, ¿verdad? Pero un día ellos van a ser transformados. Y aquí lo que vemos es justamente que Nicodemo, sabemos que has venido. Nicodemo, no sabéis nada, Nicodemo. Y muchas veces nosotros, hermanos, podemos creer que sabemos cosas, pero tampoco a veces sabemos, por no conocer la palabra del Señor, por no reestudiar la palabra del Señor. Generalmente quienes estudiamos en un instituto salimos los 4 años y somos sabemos todo, ¿cierto? Qué triste es cuando uno sale y dice, ahora sí que lo sé todo. No sé nada, hermanos. Estoy empezando a conocer la palabra. ¿Cuántas veces nosotros, quienes estudiamos en un instituto, a veces por no estudiar repetimos ciertas prácticas y no las analizamos de acuerdo a la palabra? Esto se hace así, ok, perfecto. ¿Y por qué lo hace así? No es que así me enseñaron y creo que así tiene que hacerse, pero es bíblico. Ahora, versículo 5, Nicodemo le dijo, 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué interesante, él no tiene idea de lo que está hablando Jesús. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que volver a la guatita de mi madre otra vez? Oye, Nicodemo, estamos hablando del aspecto espiritual. Versículo 5, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Uy, qué tremendo. Miren, aquí va agregando más elementos del Señor Jesús dentro de su explicación. Noten aquí, tengo un ejemplo sobre esto. Ahí hay una especie como de escalafón ascendente, no descendente, ascendente, en donde se mencionan más datos. Primero, aquí vemos la causa soberana, el autor es divino. ¿Cómo lo sé? Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo. ¿Eso qué significa en el texto? ¿Ya se olvidaron? De arriba, por metonimia, ¿qué significa? ¿Quién es el gestor? ¿Quién está en el cielo? Es Dios, la causa soberana. Pero noten, aquí el Señor da 2 datos más. Dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Menciona el agua? ¿En el 3? Vea su Biblia. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo, no menciona el agua. No naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí agrega 2 elementos. ¿Cuáles son? Nacer del, ¿qué más? Y del Espíritu. O sea, Jesús es metódico, es pedagógico. Menciona 2 elementos más, ¿cierto? ¿Qué es esto? La causa instrumental. Vamos a verlo ahora. ¿Qué será el agua? Pero al menos hay 2 cosas que se mencionan. Y aquí vemos la causa operativa. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes ni a dónde va, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Espíritu Santo se refiere. El Espíritu Santo está, ¿cierto?, trabajando en la obra de salvación. ¿Saben, hermanos? Pensando en esto, la Trinidad completa ha trabajado en la salvación de pecadores como usted y como yo. ¿Quién ideó la salvación? Díganme ustedes. El Padre. ¿Quién la ejecuta para que se haga efectiva? ¿Cristo dónde? En la cruz del Calvario. ¿Quién la hace efectiva en el corazón? El Espíritu Santo. Qué interesante, la Trinidad completa está, ¿cierto?, involucrada en la salvación de un pecador. Ahora, dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Hay muchas interpretaciones sobre el agua. Con respecto al Espíritu, eso es más fácil, los teólogos están en un consenso, se trata del Espíritu Santo, no hay otra forma de hacerlo. El texto mismo lo va a dejar más claro después y lo vamos a leer. Pero el agua, ¿qué viene siendo? Profesor Bayer, mi profesor, escribe súper bien aquí y nos da luz sobre esto. No sería lícito pensar inmediatamente en el bautismo. ¿Por qué razón? Porque de hecho muchos piensan que el bautismo, a eso se refiere con la expresión el agua.
El profesor Bayer dice, no sería lícito pensar en eso porque en aquel momento no existía en la iglesia todavía el bautismo cristiano. Y tiene toda la razón. Aún no era una práctica. Otros piensan, y de hecho dentro de la línea reformada hay algunos que piensan que es el bautismo, como William Hendrickson, N.T. Wright y otros más que son eruditos, pero están equivocados en esta área. En algunas ideas, ¿cierto?, del judaísmo o ideas rabínicas también hay un error porque se cree que estos términos de agua, por ejemplo en la Biblia, lluvia, rocío, se usan para referirse al semen del hombre. En el fondo tampoco eso es correcto, no está aquí esa idea. Algunos pensadores católicos insisten también, insisto, en que esto también tiene que ver con el bautismo. Por eso le dan tanta importancia al bautismo. Y saben, hermanos, ¿cuántas iglesias evangélicas piensan que el bautismo asegura la salvación? Y quienes están en clase de bautismo ya saben muy bien que eso no tiene nada que ver. El bautismo es un rito, sigue siendo un rito piadoso, claramente. Es un mandamiento, como el hermano Guido nos explicaba, ¿cierto? Ahora, anteriormente, ¿cierto? A lo que es la Santa Cena, servicio a la Santa Cena. Es un mandamiento del Señor. Pero el acto ritual no tiene poder eficaz para generar una nueva vida. Si piensas eso es catolicismo romano, como veíamos el otro día, ¿se acuerdan? Ahora, ¿a qué se refiere? Hay un autor que le dan el clavo, tiene que ver con el sentido espiritual. Se trata de agua espiritual. ¿Y qué es eso? ¿Dónde se compra? ¿Alex la vende? ¿Agua espiritual? Creo que no, ¿cierto? No la tiene. Cuidado si la vende, ojo. Ojo, miren. La causa soberana es Dios, la causa instrumental es el agua, la causa divina operativa es el espíritu, pero aquí, ¿cuál es la idea que quiso comunicar a Nicodemo con esto? Obviamente, hermano, hay que entender el contexto de dos judíos conversando sobre este tema. Y vamos a ver algunos versículos. Agua espiritual y el Espíritu Santo, claramente. Ahora, notemos un par de versículos que creo que son necesarios. Vaya a Juan 15, por favor. Juan 15. Los tengo aquí, pero quiero que usted lo busque y pueda corroborar también con su Biblia en mano y pueda subrayar ahí, porque aquí hay una cadena de versículos que están súper unidos y tienen que ver con esto. Jesucristo dijo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este versículo es tremendo y generalmente se usa para trabajos de exégesis porque hay algunos términos medio difíciles, pero no lo voy a meter en ese entramado como se dice. Pero noten el versículo 3, Jesús les dice a sus discípulos, o añade diciendo, ¿saben qué? Vosotros ya están limpios porque los lavé con homo. ¿Qué jabón es bueno, hermana? ¿Que deja la ropa blanquita? Popeye, ¿cierto? No. El Señor podría haber mencionado, ustedes se lavaron harto, hicieron hartos sacrificios, se lavaron en el Jordán un montón de veces. Miren lo que dice el texto, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué cosa? La palabra que yo os he hablado. Hermanas, busquen Santiago 1:18, tremendo versículo. Aquí tenemos el primero, ¿cierto? Ustedes ya están limpios por la palabra, y la palabra limpio, ¡uy, qué interesante! La palabra cátaros, que habla de purificación completa. De hecho, hubieron creyentes franceses que se llamaban los cátaros. Interesante, pero no es una clase de historia, pero... Santiago 1:18, mire qué interesante. Él, contexto, Dios, de su voluntad, miren de lo que está hablando, de lo mismo, de nacer otra vez. Nos hizo nacer por el bautismo. ¿Cómo dice su Biblia? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Noten la causa instrumental. ¿Qué está haciendo la causa instrumental? Dígame usted. ¿Están captando la idea? ¿Cuál es la causa instrumental? Que es divina también. Hermanos, es la palabra. Por eso predica la palabra, habla la palabra, comenta la palabra, en todos lados. Pone versículos en tu casa.
Coméntale a tus hijos. ¿Por qué creen que Deuteronomio 6 dice, y repetirás a tus hijos, ¿qué cosa? La palabra todo el tiempo. Hermanos, ¿cómo nosotros no tenemos poder para dar vida a nuestros hijos? Pero lo que podemos hacer es llenarlos de la palabra. ¿Y aquí qué debe predicarse en esta iglesia? O en este púlpito. La palabra, la palabra, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tiene un poder tremendo. Tiene un poder sobrenatural que puede cambiar tu destino. Y de hecho, es la causa del nuevo nacimiento. Efesios 5, por favor. Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cierto? Es un mandato, no es una sugerencia. ¿Cómo tengo que amar a mi esposa, Pablo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Wow, noten el parámetro, el estándar, así como Cristo amó a la iglesia. Dice, para santificarla, para apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, y noten el medio, por la palabra. Busquen 1 de Pedro 1.23, por favor. 1 de Pedro 1.23. Todos estos versículos, hermanos, son clave con respecto a lo que significa el nuevo nacimiento. 1 de Pedro 1.23. Miren el concepto del que está hablando Pedro. No está hablando de ser religioso. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el concepto, la temática ahí? El nuevo. ¿Por qué? Dice, siendo renacidos, volver a nacer. Y noten lo que dice el texto, siendo renacidos, no de simiente corruptible. La palabra simiente, muy interesante en el texto griego, es la palabra espora. ¿Qué es una espora? Es una semilla, ¿cierto? Que habitualmente se ve en las flores, ¿cierto? Y esa espora llega a la tierra, pum, y ¿qué pasa? Nace. Ahora dice, no de simiente corruptible, ¿cierto? Sino, por el contrario, de una semilla que no muere, de una semilla sobrenatural. Y dice aquí, sino de incorruptible, y noten otra vez el medio, por la palabra, ¿cierto? Que permanece hasta ¿cuándo? Para siempre. Hermanos, noten aquí, qué interesante, respondiendo a Jesús le digo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, el agua es una alusión a la palabra. El medio por el cual Dios obra el nuevo nacimiento es esto, la palabra. ¿Qué es lo que tienes que leer tú? ¿Qué es lo que tengo que leer yo? ¿Dónde tengo que meditar en la palabra? ¿Qué tenemos que hacer, cierto, con nuestros hijos? Hablarles la palabra, predicarles la palabra, comentar la palabra, leer la palabra, porque es trascendental. Ese es el instrumento, hermanos, digámoslo así, autorizado de parte de Dios para el nacimiento del alma. Versículo 6, volvamos a Juan, por favor. Juan 3, versículo 6. Note que Jesucristo va avanzando metódicamente en su explicación y aquí añade otro dato interesante. Dice, voy a leer del 3 para que tengamos toda la idea. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ya sabemos qué significa eso, de arriba, un verbo en voz pasiva, ¿qué significa eso? Que no es algo que tú haces, es algo que yo experimento, es algo que me sucede en algún momento de mi vida. Y después dice Nicodemo, bueno, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua, una alusión a qué? A la palabra del Señor, y el Espíritu, el agente divino.
Hermanos, Dios, el Espíritu Santo, es el agente divino que toma la palabra, la semilla y la, ¿cierto?, deposita, ¿cierto?, en el corazón inerte de alguien. ¿Y qué pasa ahí? Surge la vida espiritual. Esa persona empieza a cambiar, empieza a ver las cosas diferentes, empieza a tener hambre por la palabra. Pero ya no me quiero adelantar, ya me estoy adelantando. Veamos lo que dice el versículo 6. Noten, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuál es la idea? Noten esta explicación. Nacer de la carne y del espíritu es una alusión a los poderes fecundantes. Una sobre la vida natural, la sujé, en el Nuevo Testamento se usa esa expresión para la vida natural, y la otra sobre la vida espiritual. Con esto Jesús estaba señalando que, así como en la vida natural existe un claro orden biológico causativo, en el plano espiritual también. Lo que es nacido de la carne pertenece a esa área. ¿Cómo nace un bebé? Aquí hay varios, ¿cierto?, que nos podrían explicar eso. La unión, ¿cierto?, de dos semillas, pum, produce un nuevo ser viviente. ¿Se puede nacer de otra manera? No, porque hay un orden. Hay un orden, ¿cierto? Yo diría, una ley ahí que tú no puedes cambiar. Lo mismo que alguien se tira de un tercer piso, se va a topar con, o va a conocer una ley muy linda que se llama la ley de la, ¿cierto? Y aunque niegue que no pasa, se va a acordar todo el resto de su vida. Porque no pueden cambiar eso. Lo mismo en el área, ¿cierto?, de la biología, el hombre y mujer. ¿Por qué necesitas un hombre y una mujer? Vemos cómo este mundo quiere cambiar todo con esta ficción de la ideología de género. No, tú puedes ser lo que tú sientas. Hermano, qué terrible es eso. Están incluso mutilando a los niños que sienten que no están en el cuerpo equivocado. Qué terrible, hermano. Todo eso es ir en contra del plan de Dios, como Dios ha determinado todo. Ahora, lo que es nacido de la carne pertenece a esa área. Pero ¿saben qué? Hay otra biología espiritual. Y tú no tienes nada que hacer ahí, porque no tienes poder fecundante. Otra segunda explicación. Lo tengo ahí, pueden leerlo, yo se los leo para que... Dice, el hombre es estéril respecto a la vida espiritual. ¿Se acuerdan Juan 1:12 y 1:13? Los cuales son engendrados, ¿cómo decía el texto? ¿Por poder humano? No. Hay una paradiástole, ¿cierto?, que se repite en la conjunción ni. Es cuando la mamá le dice, no quiero que me traigas ni a Juan, ni a Pedro, ni... Es una lista, ¿cierto?, larga. Ese ni, que es totalmente no. Imposible. El hombre es estéril respecto a la vida espiritual. En otras palabras, la esperma espiritual, o sea, la semilla que fecunda la nueva vida, catalogada por Pedro como una semilla incorruptible, inmortal, es puesta por Dios en el corazón humano inerte. Recuerden nuestra condición. Y Él os dio vida, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos. Sigo explicando. Dice, en otras palabras, el esperma espiritual, la semilla que fecunda la nueva vida, catalogada por Pedro como semilla incorruptible, inmortal, es puesta por Dios en el corazón humano inerte de acuerdo a su voluntad, no a una voluntad cooperativa, no. Es como si yo dijera a un muerto, ya pues viejo, apúrate, párate para que te pueda ayudar. Estás muerto, espiritualmente hablando. No depende entonces, y Juan lo subraya con una paradiástole, ni de sangre, descendencia física. Recuerden que Jesucristo, cuando conversa con los fariseos, les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué le responden ellos? Nosotros somos hijos de Abraham. Eso es apelar a la descendencia. No importa que tus abuelos hayan sido creyentes fieles, eso no significa que tú automáticamente eres creyente. ¿Por qué? Porque necesitas nacer de nuevo. No, es que pastor, yo toda la vida he estado en la iglesia. Tampoco, no sirve. Necesitas nacer de nuevo. Hermanas, ¿cuál es la enseñanza? El Ordo Salutis, o este Ordo Salutis, corresponde a la teología semipelagianista, o arminiana, o católica romana. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, el orden de la salvación es esto primero. Si Dios no obra en ti un nuevo nacimiento,
Las evidencias sobrenaturales que son fe salvífica y arrepentimiento que viene de Dios no se pueden producir. Hermanos, tienen que entender de que la fe salvífica es muy diferente a la credulidad humana. De hecho, Santiago dice que los demonios también son súper creyentes. ¿Se acuerdan? Pero la fe que viene de Dios es una fe que se somete al Señor. Es una fe que se agrada en lo que Dios pide y exige. Por eso vemos una gran diferencia. Ahora, la gran pregunta, ¿cuándo sucede, pastor? ¿Pero cuándo sucede? Y aquí uno puede explicar muchas cosas. Pastor, yo el día 5 de abril del año... Ya, está bien, no quiero cuestionar una experiencia de ese tipo. Pero quiero que sometamos lo que nos ha sucedido, hermanos, a lo que dice la palabra. Generalmente la salvación es un proceso, más que un día. No, yo justo ese día, está bien, para algunos no voy a cuestionar eso, está bien, perfecto. Puede que ese día tú estabas siendo consciente, wow, algo pasó en mi vida. Lo más probable, la salvación ya estaba antes de eso. Ahora, Juan 3:8, miren. Jesús le dice en el 7, miren, no te maravilles de lo que te dije, Nicodemo, es necesario, y lo usa el os, ese os es plural. Los hombres es urgente, ¿cierto? La palabra necesario se puede traducir como urgente, que nazcan de nuevo. Y Jesús, hermanos, la única explicación que ofrece el Nuevo Testamento de cuándo sucede el nuevo nacimiento, yo no estoy hablando del decisionismo, de cuando usted hizo la oración del pecador. Eso no existe en la Escritura. Pero sí existe el nuevo nacimiento. ¿Cuándo ocurre? Noten que Jesucristo da una explicación aquí, en el versículo 8 de esto. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? Ya sabemos, es de orden divino. Usted ni yo tengo poder ni prerrogativa en ese acto. Es Dios actuando, solo Él. Ahora, aquí tenemos el versículo, y ahí está la explicación del Señor Jesucristo. Ponga atención, note lo que dice el texto. ¿Sabes, Nicodemo? Déjame explicarte cómo sucede o cuándo sucede esto. ¿Conoces el viento? Sí, pues obviamente que lo conozco. Ya, mira, el viento sopla de donde quiere y, bueno, puedes oír su sonido. En todo caso, no sabes y no puedes saber de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Igual está un poco difícil, porque aquí hay una metáfora acerca del viento. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Pero ese así es toda la explicación que da el Nuevo Testamento con respecto a cuándo sucede el nuevo nacimiento y más o menos cuáles son sus características. Pongan atención en esto. Quiero explicarlo de la siguiente manera. Primero, es una analogía que hace el Señor Jesucristo. ¿Conoces el viento? Mira, algo parecido pasa cuando obra el Espíritu Santo. Primera explicación. El viento es autónomo, no podemos saber de dónde viene y hacia dónde va y tampoco hacia dónde se dirige. Por eso que los mentirólogos muchas veces, ¿cierto?, cuando dan sus datos, a veces se equivocan, a veces le achundan, pero a veces se equivocan, porque no tienen el poder de, ¿cierto?, prever, pueden pronosticar ciertos cambios. El viento, ¿cierto? Y aquí se usa en este sentido. Mira, no puedes ver el viento, no puedes saber de dónde viene, mañana va a nortear. Bueno, hay cosas que Jesús de hecho les dijo a los fariseos. Ustedes saben experimentar y ver y calcular las señales de los tiempos, pero no saben reconocer al Señor Jesucristo que está enfrente de ustedes. Ahora, en este caso, claramente aquí se está hablando de algo que no podemos manejar. El viento es autónomo, no podemos saber de dónde viene, ni hacia dónde va, ni hacia dónde se puede dirigir. Segunda explicación. Ahora, aunque el viento es autónomo, hay una manera de constatar su acción. Hermanos, ¿cómo sé que hay viento? Díganme ustedes, por favor. Uno lo puede escuchar, el texto dice, pero oye su sonido. ¿Qué más evidencia que hay viento, por ejemplo? ¿Cómo? Sentirlo, pero ¿qué más? Eso es más subjetivo, hay algo que se puede ver. ¿Cómo sabes? Está norteando. ¿Ya? ¿Qué pasa con los árboles? Se mueven. ¿Qué se mueven en los árboles?
Muy bien, las hojas se mueven y tú, wow, hay viento. Abrígate, ¿cierto? Le dice uno a su hijo, abrígate porque hay viento, seguramente va a llover. Miren, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Noten esta última explicación. De esta misma manera, al igual que el viento, el Espíritu Santo actúa según le place. Él es el soberano. Él es el que genera la nueva vida. No yo como pastor, ni ningún anciano en la iglesia, yo también soy anciano por supuesto, ni ningún hermano que declare a otro. No, eso es prerrogativa de Dios, el Espíritu Santo. Él imparte vida, viene invisiblemente al corazón del incrédulo que tiene un corazón inerte y genera vida. Yo no lo sé cuándo ocurre, porque eso le toca a Dios, le corresponde a Dios y yo no tengo ni una injerencia en eso. Dice, de la misma manera, al igual que el viento, el Espíritu Santo actúa como le place. Su acción es primero soberana. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la vida. Él es el que genera la vida. Segundo, es misteriosa. Yo no puedo saber cuándo ocurre eso. Mi papel como predicador nunca se me ha dicho convierte las almas. Eso es totalmente errado, hermano. Yo no tengo poder en mí para convertir a alguien. Pero sí lo que tengo es llevar a alguien a la cruz mencionándole, mira, Cristo es Salvador, puede salvarte, indicarle la dirección. Ve a Cristo, corre a Cristo. Y podemos hacerlo. Cree en Cristo, a pesar de que la fe incluso es un don de Dios. Pero yo no puedo generar vida espiritual. Por eso aquí vuelvo a leer. De la misma manera, al igual que el viento, el Espíritu Santo actúa según le place. Su acción es primero soberana. Segundo, es misteriosa. Pero tercero, ¿cómo es? Eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Van a haber resultados. Déjenme explicarle esto con la siguiente frase. Ya estoy terminando, hermanos. Y oyes su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Siguiendo la metáfora del viento, el viento puede advertirse por sus efectos. Las hojas de los árboles delatan su accionar y presencia. De manera similar, cuando el Espíritu Santo como dador de vida espiritual actúa en el hombre natural, implantando, esa palabrita me gusta, implantando la semilla. ¿Y cómo es la semilla? Según Pedro, ¿corruptible o incorruptible? Incorruptible, implanta una semilla incorruptible, que es la misma palabra, ¿cierto? Implantando la semilla de la nueva vida espiritual en su corazón y regenerado, las hojas de la nueva vida espiritual comenzarán a moverse. Esta persona está cambiando, ¿te fijas? Actuando diferente. Sigo leyendo. En otras palabras, la persona comenzará a evidenciar frutos objetivos de cambio. Evidenciará cambios conductuales, morales, pero principalmente evidenciará los signos vitales propios de la nueva vida. Comenzará a respirar espiritualmente. Va a empezar a sentir el deseo de estudiar la palabra. ¿Y cuándo estaba ese deseo antes? Va a empezar a sentir el deseo de pedir perdón cuando era el orgulloso más grande que pueda haber. Va a sentir la necesidad de hacer la voluntad de Dios cuando antes lo único que hacía era lo que a él le parecía que era bueno. Va a sentir dolor cuando falla el Señor. Pastor, que usted está hablando de algo increíble. Claro, ese es el nuevo nacimiento. Así es el nuevo nacimiento. Dios transforma radicalmente a la persona. Por eso una buena pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿O evidencia su vida estos signos vitales? Una persona que ha nacido de nuevo ve a Cristo no igual que todos. Mira a Cristo y dice, Él es mi Señor y mi Salvador, quiero ir a Él. Me escondo en la cruz. Hay un himno antiguo que dice que, ¿cierto? Dice, me escondo, ¿cómo dice? En la roca que es Cristo Jesús. No, es que bueno, ya hay que ir para allá, hay que ir para acá, ¿cierto? Eso es religiosidad. Un creyente dice, yo quiero a Cristo, quiero conocerle, quiero estar con Él, quiero someterme a sus mandamientos. ¿Qué pasó? Ha habido una nueva vida. Miren, antes de ir concluyendo con la siguiente explicación, estaba escuchando un par de sermones sobre el nuevo nacimiento. Generalmente uno estudia sobre esto,
pero también uno trata de buscar ejemplos en otros lados. Y me gustó un ejemplo que dio el hermano Lucas Alemán cuando estuvo acá en Santiago hace un par de meses explicando la conversión de C.S. Lewis. ¿Quién es C.S. Lewis? Es el autor del famoso libro Las Crónicas de Narnia. Él fue profesor en Oxford. Él no era creyente, nació en un hogar creyente y comentaba el pastor Lucas que él se defraudó del cristianismo cuando muere su padre. Como mucha gente, ¿cierto?, le echa la culpa a Dios. Y él por mucho tiempo, ¿cierto?, dijo ser ateo, hasta que conoció a otro amigo que se llamaba J.R.R. Tolkien, que fue el autor del Señor de los Anillos. Ustedes no ven esas cosas, ¿cierto? No, yo sé que no, pero le estoy indicando los datos para que sepan más o menos de quiénes se tratan. Tolkien también fue un profesor en la Universidad de Oxford. Y hubo un periodo en donde él tuvo muchas conversaciones con C.S. Lewis y Tolkien obviamente le hablara sobre la fe. Y en su autobiografía, Lewis cuenta cómo él llegó a creer en Cristo. Déjeme leerle aquí. La conversión de Lewis fue diferente, no fue crítica, fue muy diferente a lo que pudo haber sido la conversión de otras personas. El mismo relata su conversión, dice, sé cuando di el paso final al cristianismo, pero no sé muy bien qué es lo que ocurrió y cómo fue esa experiencia. Solo me sentí impulsado a ir a una ciudad. Cuando salimos a esa ciudad yo todavía no creía en Jesús. Cuando llegamos, por alguna razón, ya creía en Cristo. Pero aquí no había un teclado de fondo atrás, que no te tocaron el teclado para hacerte la... ¿Dónde está el predicador? ¿Dónde está la oración del pecador? ¿Cómo puede ser posible? Qué interesante. C.S. Lewis dice, iban hacia una ciudad, él todavía seguía con esa lucha interna. Cuando llega a la ciudad, por alguna extraña razón, él ya creía en Cristo como su Señor y como su Salvador. ¿Qué pasó, hermano? ¿Quién obró ahí? El Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Hace años le pregunté a un joven de aquí, que se fue a Santiago, oh, ¿cómo estás? Qué bueno, hace años. ¿Y tú cómo te convertiste? Solo, leyendo la palabra del Señor. Para mí eso era muy extraño, pero no pasaste adelante con eso. No, solo leyendo la palabra del Señor. Bueno, yo era bastante ignorante en ese tiempo, porque no entendía que la palabra vivifica a la persona. Y yo que estaba pensando en un ritual humano. Conclusiones, hermanos. Termino con lo siguiente. Conclusiones e implicaciones. ¿Saben qué? Juan, el discípulo amado, es el que usa más el término nacer de nuevo en el Nuevo Testamento, refiriéndose al nuevo nacimiento. Lo usa en Juan 1:13, lo usa en Juan 3 y lo usa en las epístolas de Juan. Vayan por favor ahí por un momento, porque con esto voy terminando. 6 casos en donde él menciona cuáles son las características de alguien que ha nacido de nuevo usando este mismo verbo. Primera es Juan 3:9. Primera es Juan 3:9 y con esto termino. En todos estos versículos que voy a mencionar, Juan usa el verbo genao, que es nacer, voz pasiva. El nuevo nacimiento, hermano, no es algo que yo hago, es algo que a mí me sucede. Como C.S. Lewis. Parte a una ciudad y de repente dice, wow, Cristo es mi Señor. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? La hora misteriosa, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Ninguno, ¿cómo dice su Biblia? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es, wow, ¿de qué está hablando? Del nuevo nacimiento. Nacido, el verbo genao. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice su Biblia? No practica, y aquí el verbo practicar es un presente, si no me equivoco, continuo. No significa que los creyentes no pecamos, porque de hecho Juan dice en el capítulo anterior, y de hecho, noten, dice en el capítulo 3,
Miren, busquen en el capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan 1:8. Uno puede confundirse en esto. Ojo, cuidado con esto. ¿Los creyentes pecamos? Sí, pecamos. Mira lo que dice el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pecamos. Por eso aquí está la solución para el creyente. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos y además de eso, limpiarnos de toda maldad. Miren, vamos al 3 ahora. Versículo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice su Biblia? ¿Cómo eso? Parece una contradicción. Mire, ponga atención. 1 Juan 1:8 decía que nos engañamos a nosotros mismos y decimos que no tenemos pecado. Y aquí se dice, todo aquel que permanece en Él, no peca. La clave está en los verbos. Aquí la idea es, todo aquel que permanece en Él no está pecando continuamente. Todo aquel que peca continuamente no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que está en el barro del pecado es que nunca le ha conocido. Los creyentes pecamos, pero nos levantamos, nos arrepentimos, somos conscientes. ¡Wow! He fallado. Ahora, noten, hermanos 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pregunta, y la puedo preguntar de dos formas. ¿Usted ha nacido de nuevo? Entonces usted no va a practicar, ¿qué cosa? El pecado. 1 Juan 4:7. Dice así, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que está amando, ¿saben por qué lo hace? ¿Qué dice su Biblia? Entonces, ¿cómo pueden haber personas que digan, yo no paso a esta persona? Bueno, entonces no has nacido de nuevo. Porque Dios me da la capacidad de amar, de perdonar. Noten el texto, todo aquel que está amando es nacido de Dios. No existe entonces, pastor, tengo problemas en mi matrimonio, no amo más a mi esposa. ¿Cómo eso? ¿Quién es tu esposa? Ah, ya entiendo. No, mentira. No, mentira. No. Hermano, eso no cabe en un matrimonio creyente, ni de ella ni de él, porque si tú eres creyente, tú vas a tener la capacidad de amar a esa persona. ¿No dice Pablo en Efesios, maridos? No dice, bueno, si ve tú, si... No, es un imperativo. Pero el que nace de nuevo ha recibido de Dios ese amor inefable, ¿cierto? Y Dios imparte eso en nuestro corazón. Por eso tenemos la capacidad de amar a otros. Entonces la pregunta es, ¿cómo está su amor? ¿Usted ama con esta clase de amor? Si usted anida en su corazón amargura, resentimiento, es una mala señal. Usted a lo mejor no ha nacido de nuevo. Usted es creyente, es evangélico, se sabe todos los himnos antiguos, ¿cierto? Pero capaz que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Hermano, Juan es súper claro en esto. Todo aquel que ama o está amando, porque es un participio, bueno, es nacido de Dios y más encima y conoce a Dios. 5.1, ¿cómo dice 5.1? Miren qué interesante. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuál es la causa de mi fe? El nuevo nacimiento. No es al revés. Yo no creo para nacer, porque yo no puedo creer a menos que Dios haga el milagro de impartir vida en mi corazón muerto. ¿Qué dice 5.4? Porque todo lo que es nacido de Dios, qué increíble, por eso es que es tan poderosa la palabra del Señor. Este ejemplo es muy bueno como para comentar, bueno hermano pastor, tengo unas luchas tremendas en el mundo, no doy más, voy a tirar la toalla del cristianismo. A ver, leamos de nuevo.
Todo el que es nacido de Dios, ¿qué dice? No porque tenga fuerza en sí mismo, hermano, porque ha sido capacitado por Dios para decir, no, no voy a agradar al príncipe de este mundo, ni a la cultura de este mundo. Voy a honrar a Dios porque temo a Dios. Eso lo puede hacer alguien que ha nacido de nuevo. Podemos decir más cosas de eso. Miren, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, que está fundamentada en quien venció al mundo, Cristo. 5:18, y con esto termino. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, se vuelve a repetir, no está practicando continuamente el pecado. ¿Por qué razón, Juan? Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. En muchas iglesias antiguamente se practicaba y debe practicarse todavía la liberación. Algunos que vienen de trasfondos de este tipo pueden conocer toda esa área. Yo estuve en una iglesia en donde cada domingo se hacía liberación. No era centro bíblico, un tiempo en donde tuvimos que asistir a alguna iglesia por necesidad de ir a una iglesia y obviamente asistir a esa iglesia. Hermano, qué terrible es no conocer la doctrina. Si el Hijo os libertare, ¿qué necesita el hombre? Liberaciones. Necesita a Cristo. Necesita el Evangelio. Por eso, hermanos, en esta mañana hemos visto la doctrina, ¿cierto?, de la salvación, el nuevo nacimiento. ¿Cómo ocurre? ¿O qué enseña la Biblia de quién está a cargo del nuevo nacimiento? Dios está a cargo. ¿Cuándo ocurre? Dios lo sabe. Pero ¿qué es lo preponderante en esto? ¿Cuál es la causa instrumental? Hermanos, es la palabra del Señor. Entonces, la pregunta hoy, ¿qué debe usted hacer? ¿Qué debemos predicar? ¿Qué debo leer todo el tiempo? Mis hijos, no sé si son creyentes, predícale la palabra. Mi esposo, mi esposa, a lo mejor todavía no conocen al Señor, háblales de Cristo. Invítalos a la iglesia, que escuchen la palabra. En vez de poner música en tu casa cuando estás cocinando, pone una radio cristiana en donde se exponga la palabra. O sea, trata de que la palabra esté presente todo el tiempo. ¿Por qué? El autor de Hebreos lo dice, la palabra es viva y eficaz. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Toma la palabra, la lleva al corazón inerte, y en algún momento determinado esa persona es como que si no ve, y Dios le pasa y empieza a ver, wow, ve su pecado, ve a Cristo, corre a Cristo. Hermanos, es increíble el nuevo nacimiento. El Señor nos ayude, hermanos, a entender. Recuerden, una mala teología deriva en una doctrina errada, y una doctrina errada deriva en prácticas no bíblicas, y por eso trae también una jerga, eso no lo mencioné, una jerga errada. ¿Qué es la jerga? ¿Hiciste tu decisión? Hermano, no estoy diciendo que los creyentes no tengamos que tomar una determinación. Tenemos que hacerlo. Jesucristo dijo, entrar por la puerta estrecha, no por la puerta ancha. Pero muy diferente es el decisionismo. Esa cosa no aparece en la Escritura. Hermanos, ¿qué podemos hacer? Hermanos, oremos al Señor, que Él traiga salvación, que Él traiga nueva vida a quienes están aquí. Si alguien no conoce al Señor, mi deseo y el deseo de todos nosotros quienes somos líderes de esta iglesia es que usted conozca al Señor, pero por una obra de Él, no por una obra artificial que yo pueda hacer. Que Dios abra su corazón. Usted tiene familiares que no conocen al Señor. La pregunta es, ¿los está invitando a la iglesia para que escuchen la palabra del Señor? ¿Está orando o piensa que va a ocurrir eso mágicamente? No. Expóngalo a la palabra. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias porque tu palabra es maravillosa, Señor. Tu palabra es la que trae vida desde el comienzo. Tu palabra nos enseña que tú eres el soberano, no nosotros. Que nosotros somos los necesitados y que tú eres el que puede proveer todo lo que necesitamos. Incluso lo principal en esta vida, que es vida de lo alto. Señor, abre los corazones de aquellos que aún no te conocen y que a lo mejor simplemente son religiosos o simpatizantes. Señor, abre sus corazones para que puedan nacer de nuevo. Sin duda, tú eres el soberano en eso. Yo no tengo el poder, ni nadie aquí tiene el poder para dar vida,
pero sí tú lo puedes hacer. Señor, que nuestra fe y nuestro arrepentimiento sean justamente fe y arrepentimiento genuinos a la luz del resultado de la regeneración. Y que nuestra iglesia pueda ir viendo con el paso de los tiempos cambios en los creyentes. Por favor, Señor, te lo rogamos porque solo tú puedes hacer aquello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.